Un tema muy importante en un régimen societario sano es llevar a cabo nuestras asambleas de manera periódica para que socios o accionistas lleguen a los acuerdos para que tenga una muy buena función. Así que este va a ser el tema, pero lo vamos a ver de manera virtual. Vamos a ver las asambleas remotas. Así que no te despegues. Comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la empresa SEDE. Te anticipaba en la pequeña sinopsis sobre esta serie de videos que vamos a ver, tratando de sintetizar y sobre todo condensar un fenómeno societario muy importante que tenemos que aplicar, que son las asambleas a través de medios electrónicos. Y para eso, de nueva cuenta, nos acercamos de una gran amiga, experta en el tema, la maestra Karen Camarena. Karen, ¿qué tal? bienvenida. Mucho gusto, gracias Adrián, gracias, un gusto estar, mucho gusto de estar aquí presente, por supuesto. ¿Qué te decía, Karen? Son muchos años. Claro, muchos años, pero mucho gusto de estar aquí presente y muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, que hayas tomado y nos has dado la aceptación de esta invitación. Y bueno, con Karen pues me tocó tomar un curso en ANADE, también vía remota, precisamente con estos cambios por ahí de 2023. Y pues la verdad que es algo que yo tenía pendiente en mi cabeza tenerte con esta temática y te agradezco. Y ahorita tuvimos mucho ratito de estar aquí en la previa y pues vamos a empezar, Karen. Vamos a empezar, si nos puedes ayudar, vamos a hacer un contexto para saber dónde estamos. Ya esto se ha dominado por muchos cursos, gracias a los colegios, pero vamos a tratar de ir posicionando para estas entrevistas. Claro que sí. Pues bueno, como sabemos, la necesidad del uso de la tecnología pues ha sido apremiante y creo que hubo un momento, ¿no? Y hablamos del tiempo de la pandemia donde esto se exponenció. Dicen que crecimos y nos aceleramos 5 años o un poco más en estos usos de la tecnología, ¿no? Y ahí fue donde realmente, nos dimos cuenta de que necesitábamos realizar asambleas por otros medios, ¿no? Y no solamente de manera presencial. Recuerdas que no podíamos reunirnos, ¿no? Y realmente creo que fue en marzo, si no me equivoco, de 2020. Por el aislamiento, ¿no? Exacto, y entonces no podemos reunirnos y comenzamos a pensar en, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Por supuesto que pues lo que teníamos a la mano son estos medios electrónicos y comenzamos a pensar en qué pasaría si las asambleas, si las reuniones de los accionistas fuesen por medios electrónicos, ¿no? Y en ese momento, pues, ¿qué teníamos, Adrián? Solamente la única sociedad dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles que permitía el realizar asambleas por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología era la SAS. ¿Sí? Que si tú recuerdas, decía, yo aquí tengo, algo de un poquito de la ley necesariamente da este acordeón, pero muchas gracias, no, pero un poco de la ley para ver cómo está establecido y qué es lo que decía o lo que dice en este momento, pero el modelo SAS ya venía desde las asambleas, este uso de los medios electrónicos, ¿no? Y todavía, si nosotros nos fijamos, pues actualmente también la SAS lo sigue teniendo, pero fue la primer sociedad a nivel social, Ley General de Sociedades Mercantiles, que te permitía este uso, ¿no? Y entonces, este 266 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ya decía que las resoluciones de la Asamblea de Accionistas de una SAS se toman por mayoría de votos, pero podría acordarse que las reuniones se celebraran por medios electrónicos si se establecía un sistema con el cual se pudieran realizar estas asambleas, ¿no? Entonces, ya desde antes de esta reforma que tuvimos para otro tipo de sociedades también en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que fue de octubre de 2023, pues bueno, estas SAS venían siendo revolucionarias, ¿no? Venían anticipando precisamente esto. Y no solamente en la cuestión de asamblea, sino que traía otros puntos a realizar por medios electrónicos que ponemos sobre la mesa porque ahora ya están algunos de ellos para los demás tipos societarios. Pero, por ejemplo, dentro de la SAS se hablaba que la toma de decisiones de esa asamblea, de la SAS, se iba a regir por ciertas reglas, ¿no? Y una de ellas era que precisamente cualquier accionista también podía someter a consideración de la asamblea ciertos asuntos, siempre y cuando lo solicitara el administrador, y hablaba de por medios electrónicos. O sea, ya podía cualquier accionista solicitar tener dentro de la orden del día algún punto y solicitarlo por medios electrónicos válidamente. Y luego también habla, pero ya desde aquel entonces hablaba,
del voto. Y entonces la SAS tiene un sistema de votación súper interesante, porque aquí, en el caso específico de la SAS, lo que establece la ley es que el voto se puede enviar por el administrador a todos los accionistas, o el asunto sujeto a votación se puede enviar por el administrador a los accionistas por cualquier medio electrónico. Y entonces nos habla de señalando la fecha para emitir el voto respectivo. Entonces, no solamente es un voto electrónico, sino que es un voto electrónico fuera de asamblea, y que incluso nos da la pregunta antes, durante, después, lo que no está establecido para otro tipo de sociedades mercantiles, porque dice que tiene que tener una equivalencia funcional a una asamblea realizada de manera, con presencia física. Pero si te fijas, la SAS comenzó a introducir estos elementos, digamos, de medios electrónicos innovadores. Y entonces también los accionistas podían emitir su voto sobre estos asuntos, decía y dice, ya sea de manera presencial, dentro del lugar, o fuera de la asamblea, ¿no? Y entonces decimos, fuera del domicilio. Entonces comenzó a tener estas cuestiones, insisto, muy innovadoras. Las convocatorias, pues bueno, ya venían también en este sistema PSM, tanto de la SAS como de muchas otras sociedades, ¿no? Todas las sociedades mercantiles como tal, pues ya teníamos el sistema de convocatorias por PSM. La SAS, pues también, por supuesto, lo tenía, ¿no? Y ya decía que, agotado este procedimiento, incluso por medios electrónicos, las resoluciones de la asamblea se consideran válidas y obligatorias para todos los accionistas. Entonces, es interesante tocar la SAS desde el punto de vista de las asambleas por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, porque era lo que teníamos incluso antes de estas modificaciones, que rogábamos por ellas, porque rogábamos tener esa certeza jurídica respecto de las asambleas por medios electrónicos, que no la teníamos antes de esta reforma de 2023. Muchas empresas se aventaron, muchas sociedades se aventaron a hacer este tipo de asambleas, los cuales decían son válidas, no son válidas, y estábamos por ahí en un limbo. Incluso los abogados nos dividimos, los que decían que sí, los que decían que no, y ambos tenían razonamientos que realmente había que atender, ¿no? Eran muy válidos. Pero a partir de octubre de 2023, un poquito tarde creo, pero bueno, ya tenemos algunas de esas definiciones. Sí, es interesante porque todos recordamos lamentablemente todo ese periodo que vivimos en la humanidad, pues también el tema de se buscan a través de las resoluciones fuera de asamblea. Cartas poder, utilizabas elementos y herramientas. Pues tratar de cumplir, pues, para tener una buena cultura dentro de nuestras empresas. Pero como bien dices, con esta reforma pues se logra una gran madurez. Entonces esta reforma de octubre de 2023, Karen, de los varios preceptos, ahorita quisiera ver si nos podemos enfocar a los temas, sobre todo las previsiones que tengo que hacer en los estatutos, de acuerdo al artículo 6, específicamente la fracción 14, que es la que nos estás ahorita mostrando, y pues un poco del 186, 189 en el tema de asambleas. ¿Qué cuidados? Porque esta reforma no vino en automático a cambiar los estatutos. Aquí prevalece el principio de voluntad de las partes, O sea, creo que esa parte pues hay que hacer nuestras modificaciones y adecuaciones. Entonces, vamos viendo esos puntos del artículo 6 y este artículo de las asambleas. Totalmente cierto, y sigo con mi acordeón porque tengo específicamente el artículo, muchas gracias, ¿no? Específicamente el artículo, y me interesa, por supuesto, tenerlo aquí e incluso leerlo para ustedes, pero no de una manera, más bien dándole especial atención a lo que nos establece, ¿no? Como bien comentas, este artículo 6 nos establece los estatutos sociales, ¿no? Y habla de que la escritura o póliza constitutiva de una sociedad mercantil debe de tener, ¿no? Y tenemos estas 14 fracciones. Como bien sabemos, pues aquella del 1 al 7 son, digamos, de carácter obligatorio dentro de los estatutos, y del 8 en adelante dice que si no los tienen los estatutos sociales, pues la ley, ¿no? Es esa parte de el tipo de clausulado que puede contener, ¿no? Una escritura de constitución de la sociedad.
Y este 14, precisamente que bien nos comentas, que fue uno de los artículos, bueno, de las fracciones, pero fue uno de los artículos que se reformó este artículo 6 en esta reforma del 20 de octubre del 23, aquí tengo la fecha. Este 14 dice cosas bien interesantes, porque dice que se pueden establecer, no dice la escritura o póliza deberá contener, pero hablamos del 14 que ya, digamos, es para establecer por medio de este acuerdo de voluntad de las partes, y habla de las reglas de la celebración de las asambleas de socios y órganos de administración, porque también se pueden dar, que no es tema que nos ocupe, pero sesiones de consejo por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Pero aquí la parte de la adopción voluntaria, ¿no?, de esta fracción es de las asambleas por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Porque si no las contemplan los estatutos, técnicamente no podríamos realizarlas, ¿no? Primero tendríamos que tener una modificación o una adecuación en nuestros estatutos, donde digamos que las asambleas de los accionistas se pueden realizar por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y aquí, como bien comentabas, un artículo que es el 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles habla que en los estatutos se podrá prever, y en ese se podrá estamos hablando de una regla permisiva, no de una regla imperativa. No dice deberá de preverse, sino se podrá prever. Quien quiera preverlo, adelante. Libertad contractual. Libertad completamente. Y entonces dice se podrá prever que las asambleas de accionistas se puedan llevar a cabo mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, tal y como si se tratara de asambleas de accionistas presenciales, ¿no? Pudiendo darse la participación de parte de todos los asistentes presencialmente o por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y aquí hay algo bien importante, porque dice teniendo la misma validez unas y otras. Y aquí hay dos principios que imperan. Uno es el de equivalencia funcional, porque nos dice tal como si fueran asambleas presenciales, o sea, con presencia física, y el otro es el principio de no discriminación. No le puedes restar validez por el solo hecho de estar por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Entonces, comenzamos, digamos, a reforzar y asir estos principios dentro de la propiedad. Y este 14 del sexto, ahora sí me regreso, ¿no? Este 14 del sexto, pues nos habla de lo que debemos de tener en estos estatutos sociales, y dice que son las reglas para la celebración de asamblea de socios, órganos de administración, siendo que los estatutos, y otra vez dice la palabra podrán, otra vez una regla permisiva, ¿no?, podrán contemplar que se celebren, ya sea de forma presencial, con presencia física, o mediante el uso de medios ópticos, o sea, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Pero luego dice que permitan la participación de todos o de una parte de los accionistas. Y entonces podemos tener asambleas totalmente por medios electrónicos. Una ordinaria para todos. Por medios electrónicos, o tener asambleas híbridas en donde tengas una parte presencial con presencia física, digamos, y otra parte en los medios electrónicos, porque dice que la participación de la totalidad o una parte de los asistentes, ¿no?, por dichos medios. Y luego dice un siempre y cuando, y entonces aquí comienza a establecer ciertas cuestiones que sí tenemos que tener. Y entonces, ¿qué nos habla? De reglas que establezcan cómo la participación va a ser simultánea. O sea, esta regla de simultaneidad. Tenemos que estar todos, ¿no?, en el mismo momento, ¿no? Este sistema de debates tiene que, de alguna manera, permitirnos estar por medios electrónicos como si lo estuviéramos con presencia física, ¿no?, simultáneamente. Y luego habla de que la interacción en las deliberaciones de una forma funcionalmente equivalente a una reunión presencial. O sea, simultáneo, pero así como estamos tú y yo en este momento, deberíamos estar, si esta fuera una asamblea, con las personas que nos ven por medios electrónicos y que pudiesen o que debieran interactuar con nosotros como si estuviéramos físicamente presente. Y esto tiene sus retos, ¿no? Porque físicamente presente yo hablo contigo, ¿no?, en lo que quizás se está exponiendo algo y platicamos, intercambiamos,
pero no con los que están allá. Pues estamos en presencia. Exacto, pero si tiene que tener esa funcionalidad equivalente a una asamblea presencial, pues comienzan justamente los retos, ¿no? Y luego, bueno, habla que siempre que se usen medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, al igual que las presenciales, y entonces habla de que se deben de contar con mecanismos o medidas. Y mecanismos o medidas tiene que ver con procesos, ¿no? Y entonces, mecanismos o medidas, ¿para qué? Para, ¿cómo voy a acceder? Dice que permitan el acceso. Bueno, ¿cómo voy a acceder a una asamblea por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología si yo voy a estar virtual? Entonces, ¿cuáles van a ser esos mecanismos de acceso a la asamblea? ¿No? ¿Qué medidas vas a tomar? Por ejemplo, dice para la acreditación y la identidad de los asistentes. O sea, Karen es Karen la que está aquí, Adrián es Adrián, o a lo mejor yo vengo en representación de alguien en una asamblea con una carta poder. Y entonces dice aquí mecanismos o medidas, procesos para poder acreditar adecuadamente de los asistentes. Y luego dice en su caso el sentido de su voto. Y entonces, bien importante, porque en una asamblea presencial, pues, ¿qué haces? O levantas la manita, o dices, yo voto a favor, yo en contra, yo me abstengo, y das algunas razones o no, etcétera. Por medios electrónicos, también tienes que tener esos mecanismos y esas medidas para asegurarte de que el sentido del voto, el sentido que la persona, que el accionista, exacto, sea manifiesto y que además sea de acuerdo con su decisión, ¿no? Y entonces, que todos los que están en la pantalla levanten la manita, presionen sí, o manden un correo electrónico, o sea, tienes que establecer cuáles van a ser esos mecanismos. Y además, dice, se genera la evidencia correspondiente, y al decir que genera la evidencia correspondiente, es tener pues toda esa evidencia de esa asamblea y que de alguna manera, pues bueno, esa evidencia tiene que poder permanecer, lo que decíamos, ¿no? Inalterado, ese mensaje de datos. Con toda la integridad. Inalterado, íntegro, completo y accesible para su ulterior consulta, ¿no? Entonces, si te fijas, pues bueno, son requisitos, ¿no? Que se establecen dentro de los estatutos, pero que bueno, que ahora de alguna manera, pues bueno, implica nuevos retos, ¿no? Para las sociedades. Y aquí también es súper importante porque desde este momento ponemos sobre la mesa de estas reglas, ¿no? Oye, ¿y va a ser para todas las asambleas? ¿Solo para las ordinarias? ¿Solo para las extraordinarias? ¿Solo para las que... ¿Quién lo va a decidir? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A partir de dónde? ¿Dónde se va a establecer? O sea, sí hay cuestiones que atender en específico a partir de estas modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, es que todo este marco, pues obviamente no hay una fórmula, porque para la apreciación de algunos expertos como tú pueden decir que determinada plataforma de asegurar una cosa, otra me da en esto. Pero la neutralidad tecnológica se privilegia incluso, ¿no? Entonces, sí, cada empresa, dependiendo de su tamaño, de su sector, de su rubro, de sus condiciones, tendrá que buscar hasta la plataforma tecnológica que le sea más adecuada. Sí, porque no puedo poner una plataforma sofisticada, una pequeña empresa, porque podría ser en demasía y poner una proporcionalidad entre el tamaño y la organización de una asamblea, en ese tipo de asambleas. Pero imagínate una con 500 socios o 500 accionistas o, digo... No, sí, siempre que en las reflexiones hay que extrapolar. Y el pequeño, el grande, el familiar, el no familiar, el que tiene el inversionista. Sí, o sea, lo padre que ya se tiene es un tema muy importante, sobre todo para agentes quizás societarios con mucho movimiento, como son los consejos de administración, que tienen una movilidad mayor de actuación, pues puede ser un poco más, puede ser también muy funcional, adecuándolo. Claro. Karen, ahorita vamos a concluir este bloque. Quisiera una recomendación tuya y vamos a tener que hacer otra entrevista porque más o menos te conozco, nos conocemos como amigos. Para irnos ahorita en otro bloque a hablar de las asambleas y la convocatoria. Entonces, no sé, alguna recomendación tuya más en los estatutos. Pues claro que como conclusión, por supuesto, podemos decir que bueno que ya tenemos estas asambleas por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, que es una gran herramienta, que para que se puedan celebrar tienen que estar dentro de los estatutos sociales específicamente, ¿no?
y que por supuesto tendremos que atender a todas estas cuestiones que nos hablan de establecer reglas, establecer mecanismos y establecer medidas, cuidando todas estas peculiaridades que platicamos. Pues bien, Karen, entonces, pues primeramente te voy a dar las gracias en esta primera entrevista. Ya te agradezco mucho, la verdad que te observo y cuánto conoce mi amiga, y la verdad, pues me gusta que lo compartas, porque eres muy entregada en eso, y gracias, Karen. Gracias a ti, un gusto. Gracias. Hey, ya saben, síganos en redes sociales, porque si no, seguro vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.